Esta iglesia está fría y se ha corrompido y perdió el norte, el sentido del verdadero evangelio. Yo quiero que mires este video y me digas qué piensas de él. En una era donde la imagen ha suplantado la verdad, donde la fe se ha vuelto un producto de consumo y muchos altares han sido corrompidos por el orgullo humano, emerge una de las advertencias más contundentes del Señor Jesucristo hacia su iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se lo dijo al mundo incrédulo, se lo dijo a una iglesia, a una congregación que llevaba su nombre, pero había perdido su presencia. La iglesia de la Odisea representa el peligro más silencioso y letal, la tibieza espiritual. No eran falsos maestros, no adoraban ídolos, ni perseguían a los justos. Simplemente se habían vuelto cómodos, autosuficientes, indiferentes, y eso bastó para que Cristo los rechazara. Creían tenerlo todo, pero en realidad no poseían nada. Decían ser ricos, pero eran miserables. Se veían vestidos, pero estaban desnudos. Se creían sabios, pero andaban ciegos. Y esta misma tragedia espiritual se repite en nuestros días. En muchos altares donde ya no se predica sobre el arrepentimiento. En reuniones donde la gloria de Dios ha sido reemplazada por luces y entretenimiento. En congregaciones que miden el éxito por el número de seguidores y no por la fidelidad a la verdad. En creyentes que ya no tiemblan ante el pecado, que no se quebrantan en la oración, que viven una fe cómoda, sin compromiso, que no incomoda al mundo, pero tampoco lo transforma. Este mensaje no es una crítica superficial, es un clamor urgente desde el corazón de Dios, porque Él no tolera la tibieza, no la justifica, no la ignora, la rechaza. Y el verbo vomitar no es una metáfora suave, es la expresión del rechazo más profundo, la señal de que esa iglesia no solo no agrada a Dios, sino que le causa repulsión espiritual. Estimado oyente, en este video contemplaremos a la iglesia que Dios vomita, no desde el juicio humano, sino desde el reflejo de su palabra. La examinaremos bajo la luz del libro de Apocalipsis y la compararemos con muchas iglesias de hoy, y descubriremos por qué es vital arrepentirse antes de que el sonido que escuchemos sea el de la puerta cerrándose, ser rechazado y seguir cantando, estar vacío y sentirse lleno. Esta es la condición de muchas iglesias hoy. Están convencidas de que están en avivamiento, cuando en realidad están en apostasía. Hablan de gloria, pero no hay quebranto. Proclaman victoria, pero viven en derrota espiritual. Hoy hay iglesias que se autoproclaman centros de avivamiento, pero lo que tienen es emocionalismo. Hay lágrimas, sí, pero no por el pecado, sino por la música manipuladora. Hay gritos, pero no son de clamor, sino de euforia sin fruto. Lo que antes era discernido como carnal, ahora es promocionado como ungido. Lo que antes se corregía, hoy se tolera en nombre de la gracia. La ceguera espiritual ha convertido el púlpito en una plataforma de influencers cristianos. Se predica para agradar al público, no para agradar a Dios. Se mide el éxito por las vistas en YouTube, por los seguidores en redes sociales, por la estética del escenario. El mensaje se adapta para no incomodar. Se eliminan las palabras como pecado, infierno, juicio, arrepentimiento. Se prefiere hablar de destino, sueños, éxito personal. Se disfraza el evangelio de autoayuda. Esta ceguera ha llevado a que las iglesias se conviertan en centros de entretenimiento religioso. El altar ya no es un lugar de fuego, sino de luces. La adoración ya no es vertical, sino horizontal. Se canta para los oyentes, no para Dios. Hay conciertos disfrazados de cultos, coreografías cuidadosamente ensayadas, presentaciones con vestuario y humo artificial, pero ni una lágrima por el pecado. Lo sagrado ha sido profanado con el argumento de ser relevantes. Pero lo que el mundo quiere ver no es una iglesia parecida a Él, sino una iglesia que le muestre el rostro santo de Cristo. Se permite que personas carnales ministren el altar, músicos sin vida devocional, líderes que viven en pecado oculto, predicadores sin comunión real con Dios, y todo es justificado con carisma, con don, con apariencia. Pero Dios no unge la carne. Dios no respalda el show. El Espíritu Santo no habita donde hay doble vida. Y como si fuera poco, esta ceguera se refuerza entre ellos. Líderes ciegos aplauden a otros líderes ciegos. Se invitan entre sí, se promueven entre sí, se dan títulos entre sí. Se forma un sistema cerrado donde la verdad no tiene entrada y donde el que denuncia es llamado religioso, anticuado o legalista. Pero Jesús sigue diciendo, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El peor estado de una iglesia no es estar en crisis. Es estar tibia, vacía y no saberlo. Es tener fama de estar viva, pero estar muerta como la iglesia de Sardis. Es celebrar multitudes, pero no tener salvación. Es hablar del Espíritu Santo, pero no tener su fruto. Es llenar auditorios, pero vaciar el cielo.
La ceguera espiritual ha hecho que se llame avivamiento a lo que en el cielo es apostasía. Se aplaude el movimiento, pero no se discierne la fuente. Se escucha más al conferencista de moda que al profeta que clama en el secreto. Y mientras tanto, el Espíritu Santo llora fuera del templo, porque una iglesia que ha perdido la visión espiritual ya está caminando hacia el juicio. Una iglesia tibia canta con emoción, pero sin devoción. Levanta las manos, pero no el corazón. Eleva el volumen, pero no el espíritu. Hay sonido, pero no hay fuego. Hay movimiento, pero no hay presencia. La adoración ha sido reducida a una experiencia sensorial, a un momento musicalmente hermoso, pero espiritualmente vacío. Ya no hay silencio sagrado, ya no hay temblor ante la gloria de Dios. Ya no se llora en el altar, ni se tiembla en su presencia. Congregaciones que invierten miles de dólares en sonido, pantallas LED, efectos especiales, máquinas de humo, cámaras de alta definición, pero ni una hora a la semana en clamor verdadero. Los ensayos musicales son largos, pero los tiempos de oración son breves o nulos. La preparación escénica es prioritaria, pero la preparación espiritual es ignorada. Se prioriza lo visible, pero se descuida lo eterno. Se busca excelencia estética, pero no profundidad espiritual. El altar ya no es lugar de rendición, sino de performance. Ya no se ve a los músicos postrados, sino ensayando el solo perfecto. Ya no se ve al líder llorando por santidad, sino afinando su timbre para cautivar al público. Se imitan festivales seculares. Se adopta la estética de los conciertos del mundo. Se celebran servicios temáticos que parecen carnavales, noches neón, fiestas del color, domingos temáticos. Pero el Espíritu Santo no desciende en fiestas de carne. Dios no habita en un ambiente donde la atención está centrada en el hombre y no en su Hijo. La tibieza espiritual ha convertido la adoración en entretenimiento. Se canta para agradar a los asistentes, no al Rey. Se complace más al oído humano que al corazón de Dios. Se canta de rodillas, pero con corazones altivos. Se llora, sí, pero por emociones, no por arrepentimiento. El volumen ha reemplazado la unción. El ritmo ha reemplazado la reverencia. El show ha reemplazado la gloria. Uno de los síntomas más alarmantes de la iglesia tibia es el vaciamiento del púlpito. No porque falten predicadores, sino porque falta el mensaje. Hoy abundan los sermones, las conferencias, los mensajes inspiradores, pero escasea la palabra viva que quebranta, que corta, que santifica. Se predica para agradar al oído, no para confrontar al alma. Se evita lo incómodo, se elimina lo radical, se adapta el evangelio al gusto del consumidor. Y eso no es evangelio, es comercio espiritual. En muchas iglesias hoy, la cruz ha sido reemplazada por el carisma. Ya no se predica sobre el pecado, sino sobre la autoestima. Ya no se habla de arrepentimiento, sino de realización personal. Ya no se llama a cargar la cruz, sino a reclamar la doble porción. Se presentan series de mensajes con títulos como Descubre tu propósito, tu mejor versión, Activa tus promesas. Pero nunca se menciona la santidad, el quebrantamiento, el temor de Dios. Lo que era el púlpito se ha convertido en una tarima de coaching con versículos como decorado. Se usa la Biblia, sí, pero como excusa para motivar. Se mencionan versículos, pero no se exponen. Se dan consejos, pero no hay un llamado al arrepentimiento. El mensaje ha sido despojado de su filo profético. Ya no confronta, ya no sacude, ya no transforma. Porque el propósito no es hacer sentir bien al oyente, sino llevarlo a reconocer su profunda necesidad de Cristo. Leamos 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Hoy los creyentes eligen predicadores que los hagan reír, que los entretengan, que les hablen de promesas sin condiciones. Y muchos pastores, en vez de pararse como atalayas, se han convertido en animadores de multitudes. En la iglesia tibia, el pecado se minimiza, se justifica o se ignora. El adúltero es invitado a predicar. El orgulloso es elevado como referente. El líder que vive en doble vida es excusado como humano. El púlpito se convierte en plataforma de manipulación emocional y comercial. Se predica para lograr ofrendas, no para lograr conversión. Se predica para atraer multitudes, no para preparar un remanente santo. Y lo más grave, se predica sin fuego, sin función, sin oración, sin lágrimas, sin autoridad del cielo. Se prepara un mensaje como quien prepara una charla TED. Se descarga una prédica de internet. Se copia un bosquejo, pero no se pasa horas ante Dios clamando por dirección. Y así, el púlpito se vuelve un eco del mundo, no la voz del cielo. Y sin palabra viva, la iglesia muere. Dios no unge el entretenimiento, no respalda la motivación sin santidad, no honra al mensajero que no ha pasado por el altar. Porque el verdadero mensaje del reino es cruz antes de gloria, quebranto antes de promesas, muerte al yo antes de autoridad. El fuego no desciende sobre el talento, sino sobre el sacrificio, no sobre la retórica, sino sobre la entrega.
Una iglesia que ha perdido la cruz en su predicación, ha perdido su llamado. Y si no hay cruz, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay salvación. En quinto lugar, mundanalidad. Cuando la iglesia quiere parecerse al mundo. Uno de los síntomas más claros de la tibieza espiritual es la mundanalidad dentro de la iglesia. No se trata solamente de formas externas, sino de una profunda actitud del corazón que busca agradar al mundo más que a Dios. Es un intento constante de hacer que el evangelio sea atractivo, actual, amigable, pero a costa de diluir su poder. En nombre de la relevancia se ha traicionado la reverencia. En nombre de atraer, se ha dejado de confrontar. Hoy vemos iglesias que ya no se esfuerzan por parecerse a Cristo, sino por parecerse a los festivales, a los programas de televisión, a las plataformas de entretenimiento. El lenguaje es el del mundo, la música es la del mundo, la vestimenta, la actitud, las redes sociales, todo se moldea bajo los patrones de la cultura. Y el mensaje se adapta para no ofender, para no sonar religioso, para no parecer anticuado. Pero al final ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. La mundanalidad ha transformado el altar en escenario, ha reemplazado la santidad por la popularidad, ha quitado la oración para dar lugar al entretenimiento. Se promueven noches temáticas como Glow Party, Domingo de Impacto, Servicio Blackout, todo envuelto en luces neón, humo artificial, risas, concursos y frases motivadoras. Pero ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde quedó el temblor ante su palabra? Ahora bien, cuando Cristo dice, te vomitaré de mi boca, no es una figura simbólica, sino una sentencia real sobre la tibieza espiritual. A lo largo de la historia bíblica, Dios se ha apartado de su pueblo cuando éste persistió en la indiferencia, la idolatría y la apariencia religiosa. En Ezequiel, vemos al espíritu retirarse del templo profanado por la impureza. En Malaquías, Dios rechaza el culto que se ofrece sin reverencia ni santidad, prefiriendo que cierren las puertas antes que recibir fuego vacío. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visitación. Tenía templo, pero no tenía fe. Celebraba fiestas, pero ignoraba su voz. Esa misma escena se repite hoy en iglesias donde el espíritu ya no habita, aunque las actividades continúan. Lo más temible no es la destrucción externa, sino el abandono divino, cuando Dios deja de hablar, de corregir, de manifestarse. Ese es el juicio más severo. La tibieza es peligrosa porque pretende agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero Jesús fue claro, el que no es conmigo, contra mí es. En el reino, no existe la neutralidad. Cuando la gloria se va, lo único que queda es apariencia sin poder, culto sin presencia, un templo sin Dios. Y a esa iglesia, Cristo la vomita. Apreciados oyentes, este no es un mensaje dirigido al mundo, ni a los incrédulos, sino a la iglesia, a una iglesia que lleva el nombre de Cristo, pero que lo ha dejado fuera. Una iglesia que tiene cultos, pero no gloria, actividades, pero no altar, ministerios, pero sin quebranto. Cristo no entra por la fuerza, Él llama, pero no para siempre. Su voz sigue sonando, aún hay esperanza. Pero el tiempo se agota, la puerta no se abre con programas ni eventos, sino con arrepentimiento real, con corazones rendidos, con líderes que vuelvan al secreto y congregaciones que abandonen la tibieza. La Odisea fue la última iglesia del Apocalipsis. Su mensaje es el más duro y también el más urgente. Es el llamado final. El que no lo escuche hoy, puede que mañana ya no tenga oportunidad. En la parábola del sembrador dice la Biblia que el sembrador esparció la semilla y hubo una semilla que cayó en el camino que me llama la atención y vino el ave y se la comió. O sea, el diablo se robó o se comió la palabra. Hay muchas personas en estos tiempos, líderes, pastores, que el diablo le está robando la semilla del evangelio y se están yendo tras eventos, como dice, las luces, cantidad de cosas. O sea, las luces, los eventos no son malos. Son malos si uno no mete a Dios en esto. Pero esta gente se ha desviado de tal manera que quieren armar un show, pero no quieren meter a Dios en eso, en el evangelio, en la palabra. Si uno mete a Dios en la iglesia, créeme que Dios va a guiar su iglesia de una manera especial. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará, nos enseñará y nos mostrará todas las cosas. O sea que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. No es religión, no es el método, es el Espíritu Santo el que va a traer el crecimiento, el que va a traer el convencimiento, el que va a hacer que el pecador se arrepienta de corazón, lo deje todo y lo siga a Él. Yo me quedaba sorprendido leyendo la Biblia cómo los apóstoles dejaron todo por seguir a Jesús. Dejaron casa, dejaron finca, dejaron todo y dijeron, voy a seguir a mi Dios. O sea, ¿sabes por qué lo hicieron? Porque el Espíritu Santo los convenció
de todo pecado. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. No buscar tanto el método. El método es bueno, pero sin el Espíritu Santo es basura. El método guiado por el Espíritu Santo es un arma eficaz en el cual Dios puede ganar multitudes para Cristo. Yo creo que este video debería mostrárselo a alguien que tú sabes que lo necesita y deberías decirme qué piensas de él. Mil bendiciones.